De otro lado, también he señalado que en el caso de la primera dama tiene abogados que la vienen defendiendo y que no es tarea del gobierno asumir una defensa de la señora Nadine Heredia. Pero como gobierno hemos visto con preocupación cómo algunos congresistas de la República han expresado públicamente algunas amenazas de juicios políticos, es decir, de acusaciones constitucionales contra los magistrados del Tribunal Constitucional en pleno proceso de un caso que vincula a la primera dama. Nosotros, en un Estado de Derecho, debemos mantener un equilibrio entre los poderes del Estado y respetar claramente los fueros que la Constitución Política del Estado establecen para el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y órganos de control o el órgano de control de la Constitución como es el Tribunal Constitucional. Y en ese sentido nos llama profundamente la atención que algunos dirigentes políticos hayan amenazado públicamente a los magistrados del Tribunal Constitucional solamente por el hecho de ejercer las atribuciones que la Constitución les confieren. A diferencia del pasado, el gobierno no tiene injerencia alguna en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ejerce sus funciones de manera independiente y los magistrados del Tribunal Constitucional han sido elegidos conforme a la Constitución. Finalmente, quisiera señalar que el gobierno respalda públicamente al ministro de Justicia, Gustavo Adriancén. El día de ayer, la interpelación ha servido para demostrar que, en primer lugar, este gobierno no ha dictado ninguna norma que constituya una mordaza. La ley que regula el mecanismo para que declaren los procuradores no ha sido dictada por este gobierno ni ha sido aprobada por este Parlamento. Y si el Parlamento Nacional interpreta que esa norma es una mordaza, el Congreso de la República tiene la competencia legal para derogarla totalmente o parcialmente. Pero mientras esté vigente una ley, las leyes, los funcionarios públicos las tienen que respetar. Eso es lo que distingue a un Estado de Derecho de una dictadura o de una turba. De otro lado, no hay que olvidar que en el derecho público, en el derecho administrativo en especial, los funcionarios actúan de acuerdo a lo que establece la ley. Tienen el límite, la competencia de la ley. Ustedes podrían imaginarse lo que significaría que se rompa el principio de la voz institucional dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Estado, que un juez declare lo que quiera, dejando de lado la posición del presidente de la Corte Suprema, que un capitán de navío declare sin tener en cuenta la posición del comandante general de la Marina, o que un director general de cualquier ministerio refute públicamente al titular de un sector, estaríamos frente a un caos. Acá no ha habido ninguna amenaza. Y como ha aprobado ayer el ministro Adriancén, la procuradora que lo ha acusado de haberla amordazado no ha sido sincera con el país. Si la procuradora consideraba que ese mecanismo que no ha establecido este gobierno era anticonstitucional, ¿por qué pedía permisos
a los anteriores ministros de Justicia? ¿Por qué sí cumplía ese procedimiento con anterioridad? Y además, con el agravante que el actual ministro de Justicia no le ha negado esos permisos. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué situación estamos? Que un funcionario público se niega a acatar la ley. Y como todos sabemos, las leyes, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley la declara el Tribunal Constitucional. La inaplicación la declara un juez, no un funcionario público. Un funcionario público está en la obligación de cumplir una ley mientras esté vigente, es decir, mientras no la derogue el Parlamento o mientras el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad total o parcial. Pero mientras esté vigente la ley, se tiene que cumplir. Eso es lo que distingue al Estado de Derecho. Y estamos en una campaña de confusión para pretender vender la idea de que el ministro de Justicia ha amordazado a la procuradora. Y eso no es cierto. Porque si la procuradora pensaba que esa norma era inconstitucional, ¿por qué antes sí pedía permiso y ahora dice que se le está amordazando y que esa norma violenta la Constitución? Entonces lo que pido es consecuencia. Pido que se informe con mayor veracidad y que no entremos prácticamente a 2 meses de la convocatoria oficial a elecciones generales a una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que va a generar un ambiente de inestabilidad política. El presidente Humala apostó por una salida a la crisis política de no ejercitar el derecho de disolución del Parlamento. Y muchos advirtieron que cuando el Poder Ejecutivo no iba a hacer uso de esa atribución, se iba a venir esta recatafila de interpelaciones y de amenazas a los ministros. El actual Parlamento va camino a la interpelación número 20. Es el Parlamento que más interpelaciones ha ejercitado en nuestra historia republicana. Y en este momento el gobierno no tiene ningún mecanismo de defensa. Nosotros vamos a responder al Parlamento y es nuestra obligación, ese es el derecho. Pero pedimos, y así lo hemos manifestado, que se respete el fuero del Poder Ejecutivo. Si el Parlamento considera que esta es una ley mordaza, nosotros no estamos en la capacidad de derogar esa ley que algunos parlamentarios la consideran una mordaza. Esa ley, por lo tanto, la debería derogar el Parlamento. Esa no es atribución nuestra, no tenemos la fuerza legal, los instrumentos para derogar. ¿Cómo nos acusan de mordaza a nosotros? De ejercer mordaza, si nosotros no hemos aprobado la ley. Nosotros tenemos la obligación de aplicar la ley. ¿Y por qué, si algunos sectores políticos creían que eso antes era bueno, ahora creen que es malo? ¿Por qué cuando sus ministros daban los permisos no eran malos, ni inconstitucionales, ni constituían mordaza, y ahora sí son mordaza y ahora sí son anticonstitucionales? Ellos tienen el remedio, ellos pueden derogar la ley, pero yo no creo que eso sea positivo para los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen que cumplir de acuerdo a la competencia, y naturalmente si hay una amenaza al honor de la persona, si se le vulnera un derecho constitucional, un ministro no le va a negar el derecho de defensa ni la voz a un funcionario público para que se defienda. Pero en una estructura estatal tiene que haber un orden, tiene que haber una voz institucional. Es como si en materia de relaciones exteriores
el presidente habla una cosa, el ministro de Economía otra, el ministro de Defensa y la ministra de Cultura otra. Es el caos. Eso es el caos. Y el derecho lo que hace es regular ese marco jurídico. Y naturalmente, si se prueba que hay la comisión de un delito, actúa el Poder Judicial. Pero si hay un marco jurídico, se respeta ese marco jurídico. Naturalmente que se puede cambiar. Pero lo que ha hecho el ministro de Justicia es actuar de acuerdo a lo que le obliga la ley. Nosotros al ministro de Justicia no le podemos exigir que actúe contra la ley. Si él es el consejero legal del gabinete, él es el asesor legal del gobierno, ¿cómo le podemos exigir que incumpla una ley? El ministro de Justicia no puede inaplicar una ley. Un funcionario público no puede inaplicar una ley. Vía la acción de garantía, un ciudadano sí le puede pedir al juez que inaplique una ley por considerarla inconstitucional, pero quien tiene la atribución de declarar la inaplicación es el juez, no el funcionario público. Los funcionarios públicos no pueden dejar de aplicar la ley. Estamos obligados a cumplir la ley. Si no, sería el caos del derecho público y del derecho administrativo. Eso sería todo por hoy y quedamos a su disposición para las preguntas que deseen formular. Acto seguido, damos pase a la rueda de preguntas de los medios. Eduardo Lindo, de RPP. Ministro, buenas noches. Yo quería consultarle sobre la materia que usted acaba de culminar en su explicación. La oposición está, como usted conoce, impulsando una moción de censura contra el ministro de Justicia. Quisiera conocer cuál es su percepción sobre esta iniciativa que tiene la oposición, o un sector de ella en todo caso, y si ustedes van a continuar con este respaldo hasta el final, lo cual podría significar la censura del ministro de Estado. Y la otra consulta es para el ministro de Defensa. ¿Se va a iniciar algún tipo de investigación para determinar si existen estos actos de corrupción que se han denunciado a través de un medio de comunicación internacional, o el tema ustedes lo han dejado zanjado ya con esta explicación? Gracias. Yo quisiera recordar lo que ha significado para el país el exceso de interpelaciones y censuras en nuestra historia republicana, sobre todo en el primer gobierno del expresidente Fernando Belaúnde y durante el gobierno del presidente Bustamante y Rivero. Las constantes interpelaciones y censuras a los gabinetes lo que ocasionan es inestabilidad política a un país. Y creo que en un contexto de crisis económica y financiera internacional, generar una mayor inestabilidad política a puertas de un proceso electoral es algo peligroso para la estabilidad política del país. Y yo exhortaría a los grupos políticos a que lleguemos a las elecciones en un clima que permita un debate de ideas dentro de un ambiente de tranquilidad política. Nuestra obligación como gobierno, lo he dicho también en más de una oportunidad, es ejercer el poder y ejercerlo con responsabilidad. Esta constante de interpelar e intentar censurar ministros genera, repito, un ambiente de inestabilidad política. Y la inestabilidad política ahuyenta las inversiones, paraliza, por lo tanto, a los empresarios en su toma de decisiones. Si nosotros vamos a entrar a una etapa de inestabilidad política y de enfrentamiento entre el poder ejecutivo y legislativo, ¿cuántos meses le quedan al gobierno? Hasta julio del próximo año, en donde se detendrían la mayor cantidad de decisiones. Mientras entra el siguiente gobierno, asume sus funciones, determina su plan de gobierno,
genera confianza ciudadana, estaríamos hablando prácticamente de una paralización de más de un año en la toma de decisiones como consecuencia de este enfrentamiento político que algunos sectores quieren propiciar a puertas de la elección. Yo confío que esto no ocurrirá, que los peruanos seremos capaces, por primera vez en nuestra historia republicana, de tener 4 presidentes democráticos de manera sucesiva, que es algo que nunca hemos podido lograr. Sumemos esfuerzos, pero no creo que a poco tiempo del cumplimiento del mandato, el continuo cambio de ministros o en la inestabilidad genere un buen ambiente al país. Ministro de Defensa.